Hola queridos amigos, pues continuando con el Evangelio de este domingo, viene ahora sí la parte en la cual la mujer se acerca a Jesucristo y le suplica, se postra y le suplica que sane a su hija. Y entonces Jesús le da esta respuesta que parece verdaderamente complicada. Y le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos. De hecho, el término que usa es más duro todavía. Dice para los perros, como que han suavizado un poquito el término para que no se oiga tan mal, sobre todo en un contexto actual. Pero eso es lo importante, hay que entender esto en un contexto propio de la época. Porque ciertamente, si lo entendemos en el contexto actual, pues lo normal sería que la mujer le había dicho, ¿por qué me ofendes? Me estás lastimando, estás atentando contra mis derechos, te voy a demandar, luego por eso la gente se sale de la iglesia, no la has fundado y yo ya me salí, etcétera. Pero, ¿qué es lo que quiere decir Jesús? O sea, aquí lo importante es, ¿qué es lo que quiere despertar Jesús en esa mujer? Y hay que entender el contexto religioso y cultural de ese momento. Ciertamente, la mujer era cananea, quiere decir un pueblo que era un pueblo idólatra, que ponía su confianza en los ídolos. De hecho, los judíos se alejaban de ellos, los habían alejado de ellos para que no atentaran contra su religión, contra su fe. De hecho, había judíos que se acercaban a los cananeos y perdían la fe. Entonces, por eso eran rechazados. Es cierto, a la luz de la realidad actual, esto sería algo muy negativo. Pero aquí habrá que comprender por qué usaban ese término para los cananeos. Ciertamente los judíos, el pueblo elegido, pues era aquel que se alimentaba del pan de la palabra, del pan que Dios le daba, del pan que Moisés había dado. Eran los hijos que comían de la mesa de Dios. Y los cananeos, que ponían su confianza en los ídolos, no comían pan que daba vida, sino carne muerta, carne de ídolos. Y entonces esa carne no daba vida, es decir, la confianza en los ídolos no daba vida. Entonces eran como los perros que comen cadáveres. En ese sentido, ellos alimentaban su espíritu de algo muerto. Por eso es que usaban ese término para con ellos. Entonces, comprendiendo ese uso de los términos, ¿qué es lo que Jesús quiere expresar a esa mujer? ¿Por qué? A ver, el término que usa no es en femenino, quiere decir que no se refiere a la mujer. Y no es en singular. Esto es, no le dice perrita, por decirlo de alguna forma. Dice, darlo a los perritos. ¿Qué quiere decir? Cuando Jesucristo usa este término hace referencia al pueblo cananeo, al pueblo de la mujer cananea. Y esto es, le está diciendo, Jesús le está diciendo a la mujer, a ver, ¿cómo vienes tú a pedirme algo a mí? ¿Cómo vienes tú a poner tu confianza en mí? ¿Cuándo tú has puesto la confianza en los ídolos? ¿Cómo es que tú vienes a pedir del pan de Dios, del pan que alimenta, cuando tú has puesto tu confianza en los ídolos? Cuando, o por decirlo más bien con mayor propiedad, cuando tu pueblo ha puesto la confianza en los ídolos. A eso se refiere con el no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos. Es decir, yo he sido llamado en un primer momento a las ovejas del pueblo de Israel. Por consiguiente, tú que pones tu confianza en los ídolos, ¿cómo me pides a mí que te haga el milagro? Pero esto no era tal cual una negativa, sino era un poner a prueba, la fe de esta mujer para que esta fe fuera exaltada. Y efectivamente fue lo que pasó. La mujer mostró una fe grandiosa, porque le dice, no le reclama, le dice, es cierto, asiente a lo que dice Jesús, es cierto, mi pueblo no ha puesto la confianza en Dios, en el Dios verdadero. Mi pueblo ha puesto la confianza en los ídolos. Mi pueblo se ha alimentado de cadáveres. Es cierto, tiene razón. Pero, lo que dice, los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Es decir, pero aún así el pueblo de Israel no ha querido aprovechar aquellos dones que Dios ha dado. Y la mujer cananea lo que expresa es, yo estoy segura de que aquello que otros consideran migajas será para mí suficiente para que puedas hacer el milagro. Es decir, yo sé que mi pueblo no ha puesto la confianza en Dios sino en los ídolos, pero tus migajas, las migajas de tu misericordia, de tu grandeza, serán suficientes para hacer el milagro que yo te estoy pidiendo. Entonces, lo que muestra la mujer es una fe grandiosa en Cristo, una fe muy profunda en Cristo. Digamos que
lo que muestra es eso, las migajas de Cristo son algo grandioso porque son capaces de hacer el milagro. Quizás no ha confiado históricamente como lo ha hecho parte del pueblo de Israel, porque es cierto que también parte del pueblo de Israel ha desconfiado del Señor en muchos momentos, lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento. Pero la mujer confía en que lo mínimo de Dios será grandioso para sanar. Entonces es que recibe el milagro. Jesús exalta la fe de esta mujer, muestra la fe de esta mujer, muestra cómo en una extranjera hay una fe más grande incluso que muchos judíos. Entonces ahí es donde puede tener claridad el uso de este término, ahí es donde podemos encontrar claridad en lo que Jesús le dijo a esta mujer cananea. Pero todavía hay más ejemplos que nos da esta mujer cananea, hay más ejemplos que nos da para nuestra vida. Verdaderamente este evangelio es grandioso. Entonces pues los invito a ver una tercera parte. Ya no los dejo tanto en suspenso, pero sí hay ejemplos que nos puede dar esta mujer cananea para nuestra vida diaria y quisiera compartírselos, no mañana, porque mañana vamos a hablar sobre María Reina, sino pasado mañana. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Y compartan, no lo olviden, para que esto llegue a más personas, este mensaje de fe. Que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo Rey!